Bitcoin se encuentra en pleno retroceso después de marcar una última vela de 4 horas con una caída de más de un 2%. Y es que justo en este momento, con la apertura asiática, parece que Bitcoin no está tratando de recuperar y podríamos seguir viendo caídas. Hola a todos mis pedazos de ratas y bienvenidos un día más. Quedaos conmigo porque vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo en el mercado, por qué continúo siendo bajista y por qué considero que nos estamos acercando a una situación complicada para los mercados. Y yo aquí ya voy a empezar a posicionarme en long. Dentro vídeo. Bueno, pues como siempre, gráfico de Bitcoin, en este caso temporalidad de 4 horas. Como os comentaba en la intro del vídeo, podéis ver cómo prácticamente Bitcoin ha marcado una caída de un 2,24% aproximadamente. Ahora mismo estoy grabando este vídeo justo cuando está abriendo Asia y no parece que Bitcoin esté tratando de remontar un poquito. Sí que es verdad pues que tenemos prácticamente 3 minutitos de vela diaria. Ahora mismo sí que es verdad que si tuviésemos cierta intención de seguir recuperando, deberíamos haber visto cierto volumen que no se ha visto, así que hay que tener muchísimo ojo con esto porque la situación se está empezando a complicar. Esto es una caída que prácticamente nadie se esperaba y es una caída que, aunque sí que es verdad que yo no he aprovechado al máximo, en directo en el día de ayer marcamos shorts justo cuando Bitcoin estaba buscando movimientos alcistas bastante importantes. La gente se asustó, pero evidentemente siempre premia lo que yo os comento habitualmente, y es que la situación geopolítica actual no está recompensando el hecho de que Bitcoin tenga que seguir subiendo. Es decir, en este caso, aunque veamos el precio de Bitcoin subir, la realidad es que tendríamos que buscar caídas. Hay ciertas personas que han estado hablando de una posible formación de hombro, cabeza, hombro. Hay que tener en cuenta que esto no es un hombro, cabeza, hombro, ¿vale? El hombro, cabeza, hombro tiene que estar bien formado por un hombro, una cabeza y un hombro. Hombros prácticamente misma altura y una cabeza bien marcada. En este caso, ni esto de aquí es un hombro, cabeza, hombro, ni esto de aquí es un hombro, cabeza, hombro. Por tanto, esta caída no está siendo provocada por un patrón de cambio de tendencia. Así que hay que tener muchísimo ojo con esto. Siguiente nivel que yo considero relevante, aunque sí que es verdad que no es uno de los mejores niveles, debería ser la zona de los 62.770, pero el clave, el que yo considero más importante, debería situarse en la zona de los 61.625. A partir de aquí, ¿qué es lo que podría ocurrir? Fijaos, el MACD está completamente cruzado a la baja. De hecho, ha confirmado ya el cruce, porque si os fijáis, en 4 horas, la anterior vela de 4 horas, ya nos ha confirmado este cruce a la baja. Así que hay que tener muchísimo cuidado con esto, aunque sí que es verdad que nos estamos acercando a zonas del RSI de sobreventa. La situación se está empezando a complicar y no significa nada que Bitcoin toque niveles de sobreventa en el RSI. Ya lo sabéis, hemos visto, siempre pongo el mismo ejemplo, pero hemos visto a Ethereum en muchas ocasiones, sobre todo cuando marcó ese push y superó zonas bastante elevadas, 4.000, 4.500, vimos como el RSI se tiró en sobrecompra prácticamente semanas. Así que muchísimo ojo con esta situación. Vamos a mensual porque es una temporalidad que a mí me encanta muchísimo, porque en este caso nos podemos hacer un poquito más a la idea de qué es lo que podríamos esperar en los próximos meses o en el próximo movimiento a largo plazo. Fijaos que ahora mismo seguimos extremadamente bajistas. Hemos tenido retrocesos, pequeños impulsos, retrocesos y ahora estábamos teniendo un pequeñito impulso. Quiero recordar que la vela mensual termina prácticamente en 3 días, 28, 29, 30 y 31, contando el día de hoy, 4. Así que mucho ojo, porque si no conseguimos superar esta zona de aquí, de los 60 y aproximadamente $67.000, muy probablemente lo que podamos ver sean retrocesos de nuevo. Así que muchísimo cuidado, porque aunque haya personas que ahora mismo estén pensando que nos vamos directamente de nuevo a los 70.000, yo soy bastante cauto y la situación, pues evidentemente, no es la mejor del mundo si nos vamos a temporalidades más altas. ¿Objetivo claro? Pues evidentemente, zona de 49.000, entre 55 y $49.000 es una zona perfecta. Yo considero que es una zona perfecta para empezar a posicionarme. Evidentemente, no es recomendación de inversión, pero ya sabéis cuál es mi plan y cuál es mi objetivo. Yéndonos a temporalidad de 1 hora, podemos ver prácticamente como el MACD ha recuperado fuerza bajista. Fijaos que estas velas de 1 hora dan miedo, literalmente dan miedo. Hemos dejado un mínimo por debajo de los mínimos anteriores. Siguiente objetivo, pues evidentemente el que tenemos marcado en esta zonita de aquí, 62.770. A partir de esta zona, pues nos iríamos a la siguiente, 61.626. La cosa no pinta bien. Fijaos que aunque el RSI está ahora mismo en 27.8 puntos, no significa que el precio de Bitcoin no tenga que seguir cayendo. Así que id con muchísimo cuidado, porque la situación ahora mismo no es la mejor para tratar de buscar operaciones muy apalancadas o con mucho capital. Ya sabéis que este tipo de mercado premia, en este caso, la paciencia, y tenéis que ser extremadamente pacientes. Nos vamos a la dominancia de Bitcoin. Fijaos que prácticamente se está acercando a la zona que yo os marcaba en el día de ayer. Fijaos que todo este bloque debería ser una zona donde pues la dominancia de Bitcoin debería empezar a plantearse rebotes, pero teniendo en cuenta la fuerza con la que está cayendo, pues muy
probablemente lo que va a hacer es lo que yo os comento siempre. Cuando tenemos movimientos alcistas sin ningún tipo de sentido, pues muy probablemente terminemos dejando mínimos por debajo de los mínimos anteriores, y es algo que hemos visto durante el día de ayer en criptomonedas como Tao, Bitcoin, Ethereum y criptomonedas de este tipo. De hecho, la realidad es que la lógica me estaría indicando que lo normal sería ir a buscar, pues como mínimo, perder esa zona de los $63.000. Pero nos vamos a lo que más os gusta, el mapa de calor de liquidaciones. ¿Qué es lo que nos está indicando? Bueno, sí que es verdad, pues que tenemos una pequeñita zona por encima, cercana a los 64.300, prácticamente bastante irrelevante. Tendríamos que ir a buscar zonas inferiores, 63.255 a zona de $63.000. Mucho ojo. Si perdemos los $63.000, deberíamos ir a buscar claramente la zona que yo os comentaba, 62.700. Esto apoyaría sobre todo nuestro análisis de buscar movimientos a la baja. Así que tenéis que ir con muchísimo cuidado, porque no me extrañaría que de cara a final de semana podamos ver a Bitcoin en estas zonas. Vamos a reducir un poquito el threshold, lo vamos a reducir prácticamente a la mitad, a 0,5 puntos, y podemos ver que, aunque sí que es verdad que por encima tenemos zonas de liquidez, 31 millones, 45 millones, bueno, tenemos niveles interesantes. Por debajo se están empezando a generar también, pues, lo que es interesante, de 43 millones, 64 millones, el más cercano de 32. Ya sabéis que por cercanía la teoría nos estaría indicando que, pues, lo lógico es que vayamos a buscar primero estos puntos y que a partir de ahí empecemos a buscar rebotes. Y esto evidentemente se puede aprovechar. Yo personalmente estas caídas las aprovecho mucho, porque es súper importante, aunque el mercado esté bastante raro y sea difícilmente analizable, es importante tener claras esas zonas que se consideran de valor y podrían ser zonas de rebote. Por tanto, prefiero no acompañar el movimiento porque no sé hasta dónde debería caer, pero sí que es verdad que prefiero posicionarme en puntos donde considero que el precio debería rebotar. Y si no lo hace, voy a entrar con una cantidad de capital, con una gestión del riesgo lo suficientemente buena para que, si me arrastra, tenga la posibilidad de rehacerme y de poder rascar un poquito más de capital o poder bajar lo máximo posible mi precio de entrada, siempre llevando una gestión del riesgo impoluta. Es súper importante, no me cansaré de decirlo, y en este tipo de mercados es lo que va a premiar a un trader ganador de un trader perdedor. Así que mucho ojo, porque la línea es muy fina. Y sí que es verdad que es un mercado que puede dar mucho dinero, pero te puede dejar sin cuenta. Por otra parte, en cuanto al ETF de Bitcoin, todavía no tenemos datos recogidos. Yo creo que probablemente prácticamente en unas horas deberíamos tener dato. Pero bueno, visto cómo está el mercado, la situación no debe ser demasiado positiva para conforme está la situación ahora mismo. Así que hay que tener muchísimo ojo. No os puedo traer datos en el día de hoy porque no están recogidos. Así que muchísimo ojo. Echadle un vistazo vosotros cuando podáis, cuando esté actualizado todo el dato. Y a partir de ahí, pues os podéis hacer una idea. Si veis todos los días estos vídeos, pues yo creo que habéis desarrollado la capacidad de poder interpretar estos valores y poder haceros una idea de cuál es la situación actual del mercado. Por otra parte, quiero pasarme rápidamente por aquí, por la posibilidad de que se mantengan o se incrementen tipos. En este caso 62.1 de que se mantengan, 37.9 de que se incrementen. Mucho cuidado, porque esto puede cambiar en cualquier momento. 37.9 tampoco es un valor demasiado bajo, y ya sabéis que un incremento de tipos fortalece al dólar. Si fortalecemos al dólar, en este caso lo que va a ocurrir es que todos los pares contra el dólar se van a debilitar. Criptomonedas en este caso. Así que mucho ojo con esto, porque si se terminan por incrementar los tipos, evidentemente yo tengo mi propia teoría. Yo considero que durante este año, como mínimo, ya no se deberían incrementar, y si no, como mucho a final de año. Pero hay que tener muchísimo ojo, porque esto podría ser el detonante para la última gran caída del mercado. Y por último nos vamos a las criptobubbles. Evidentemente, vela diaria, todo prácticamente el mercado está en retroceso. Pump ha subido un 5% porque según tengo entendido, está migrando liquidez de Hype a Pump. Así que muchísimo ojo. Ya sabéis cuál es mi opinión acerca de este tipo de criptomonedas. Yo en mi posición no la operaría, pero bueno, el mercado está completamente bajista. Y si nos vamos a la última vela de una hora, podemos ver cómo, pues bueno, ciertas criptomonedas están tratando de remontar, tampoco con demasiada holgura. Es decir, Pi, por ejemplo, subió un 0,7, Aave un 0,3. Estamos viendo valores en torno al 0,4, 0,3, 0,2. Así que hay que tener muchísimo ojo. Hash, evidentemente, pues ha subido un 6,1. Siempre hay notas disonantes en este tipo de mercados, pero muchísimo ojo, porque la recuperación no está siendo para nada fuerte. Así que esto ha sido todo por el día de hoy. Por favor, tened muchísimo cuidado. El mercado
ya sabéis cómo está, no es un mercado fácil. Lo que sí que os puedo decir que yo considero que estáis prácticamente en las últimas etapas de este mercado tan absurdo. Vamos a ver qué es lo que ocurre con las guerras, vamos a ver qué es lo que ocurre con la situación económica, porque ya sabéis que yo os vengo a comentar que si el estrecho de Hormuz sigue cerrado nos podríamos enfrentar a una crisis económica. Mucho ojo, protegeos, utilizad un apalancamiento coherente, utilizad una cantidad de capital también coherente, es lo más importante, y sobre todo preocupaos en este tipo de mercado en sobre todo no perder dinero. Así que recuerda que si a ti te gustan este tipo de vídeos, me puedes dejar un pedazo de like y una suscripción que me ayudan muchísimo a seguir generando contenido de este tipo, y además te va a estar apareciendo ahora mismo en pantalla un QR que te va a redirigir automáticamente a mi grupo gratuito de Discord, donde hay personas como tú que están tratando de sobrevivir a este tipo de mercados tan complicados. Por cierto, quiero recordaros que tanto mi equipo como yo hemos habilitado un bot donde vamos a hacer un reto por 2, aprovechando que me voy de vacaciones. Vais a tener un bot que va a replicar todas las operaciones de una de mis cuentas y el objetivo es hacer un por 2 de esa cuenta. Así que si os queréis unir es completamente gratuito, es para todos, operéis en el exchange o operéis en cualquier otro, así que os invito a que os unáis. Nos vemos en próximos vídeos con más, o justo hoy a las 3 de la tarde, hora española, operando la apertura de Wall Street, que ayer nos fue muy bien. Nos vemos. Chao.